Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en el cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 3. Nos corresponde el tema la vocación del laico a la santidad. Antes de iniciar esta lectura, te invito a que te suscribas al canal y sobre todo que compartas este tema. También me regales una manita arriba o un like para que podamos seguir estando en esta plataforma. El mundo ha de dar gloria a Dios y es tarea de los laicos conseguirlo. La vocación del laico a la santidad. De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y en el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. El concilio puede indicar entonces cuál es el sentido propio y peculiar de la vocación divina dirigida a los fieles laicos. No han sido llamados a abandonar el lugar que ocupan en el mundo. El bautismo nos lo quita del mundo, tal como lo señala el apóstol Pablo. Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en la condición en la que se encontraba cuando fue llamado. Una de Corintios 7:24. Sino que les confía una vocación que afecta precisamente a su situación mundana. En efecto, los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde dentro, a modo de fermentarlo, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. De este modo, el ser y el actuar del mundo son para los fieles laicos no solo una realidad antropológica y sociológica, sino también y específicamente una realidad teológica y eclesial. En efecto, Dios les manifiesta su designio en su situación intramundana y les comunica la particular vocación de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Precisamente, en esta perspectiva, los padres sinodales han afirmado lo siguiente: la índole secular del fiel laico no debe de ser definida solamente en el sentido sociológico, sino sobre todo en el sentido teológico. El carácter secular debe de ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado del mundo a los hombres y a las mujeres, para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifique en el patrimonio o en el celibato, en la familia, en la profesión, en las diversas actividades sociales. La condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su índole secular. Las imágenes evangélicas de la sal del mundo y la sal de la luz, de la levadura, aunque se refieren indistintamente a todos los discípulos de Jesús, tienen también una aplicación específica a los fieles laicos. Se trata de imágenes espléndidamente significativas porque no solo expresan la plena participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad humana, sino también y sobre todo expresan la novedad y la originalidad de esta inserción y esta participación destinada como están a la difusión del Evangelio que salva. Llamamos a la santidad. En el punto 16, la dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y fundamental vocación que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu. La vocación y la santidad, o sea, la perfección de la caridad. En tanto, en el testimonio más espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo, el Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre la vocación universal a la santidad.
Se pueden decir que precisamente esta llamada ha sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia por un concilio convocado por la Revocación Evangélica de la Vida Cristiana. Esta consigna no es una simple exhortación moral, sino una insuprimible exigencia del misterio de la Iglesia. Ella es la viña elegida por medio de la cual los sarmientos viven y crecen con la misma linfa santa y santificante de Cristo. Es un cuerpo místico cuyos miembros participan de la misma vida de santidad de su cabeza, que es Cristo. Es la esposa amada del Señor Jesús, por quien Él se ha entregado para santificarla. En Efesios 5:25. El Espíritu que santificó la naturaleza humana de Jesús en el seno virginal de María, en Lucas 1:35, es el mismo Espíritu que vive y obra en la Iglesia con el fin de comunicarse la santidad del Hijo de Dios hecho hombre. Es urgente hoy más que nunca que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación del apóstol a ser santos en toda la conducta, una de Pedro 1:15. El Sínodo Extraordinario de 1985, a los 20 años de la conclusión del concilio, ha insistido muy oportunamente en esta urgencia, puesto que la Iglesia es Cristo, un misterio, debe ser considerada como un signo e instrumento de santidad. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos, que hemos de implorar asiduamente a Dios. Toda en la Iglesia, precisamente por ser miembros de ellas, reciben y por lo tanto comparten la común vocación a la santidad. Los fieles laicos están llamados al pleno título a esta común vocación, sin ninguna diferencia respecto a los demás miembros de la Iglesia. Todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos los fieles están invitados y deben tender una santidad a la perfección en el propio estado. La vocación de la santidad hunde sus raíces en el bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los demás sacramentos, principalmente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados en su espíritu, los cristianos son santos y por eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar su santidad de su ser en la santidad de toda su obra. El apóstol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para que vivan como conviene a los santos en Efesios 5:3. La vida según el Espíritu, cuyo fruto es santificación, en Romanos 6:22, en Gálatas 5:22. Suscita y exige de todos y de cada uno de los bautizados el seguimiento de la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus buenas aventuranzas, en el escucha y meditar de la palabra de Dios, en la participación consciente y activa en la vida liturgia y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que sufren. Santificarse en el mundo. En el punto 17, la vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida según el Espíritu se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. De nuevo el apóstol nos amonesta diciendo: todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. En Colosenses 3:17.
Refiriendo estas palabras al apóstol, a los fieles laicos, el concilio afirma categóricamente: ni la atención de la familia ni los otros deberes seculares deben de ser algo ajeno a la orientación espiritual de la vida. A su vez, los padres sinodales han dicho: la unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos, en efecto, deben de santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que puedan responder a su vocación, los fieles laicos deben de considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento a su voluntad, así como también del servicio a los demás hombres, llevándole a la comunión con Dios en Cristo. Los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación, exige irrenunciable como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad. Tal vocación, por tanto, constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal y en consecuencia un elemento constitutivo de su dignidad. Al mismo tiempo, la vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiada a los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. En efecto, la misma santidad vivida se deriva de la participación en la vida de la santidad de la Iglesia. Presenta ya la aportación primera y fundamental a la edificación de la misma Iglesia en cuanto a la comunión de los santos. Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un grandioso panorama, el de tantos y tantos fieles laicos, a menudo inadvertidos e incluso incomprendidos, desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre. Hombres y mujeres que, precisamente en la vida y actividades de cada jornada, son obreros incansables que trabajan en la viña del Señor. Son los humildes y grandes artífices, por la potencia de la gracia de Dios, ciertamente del crecimiento del reino de Dios en la historia. Además, se ha de decir que la santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Solo en la medida de la Iglesia, esposa de Cristo, se deja amar por Él y le corresponde. Llega a ser una madre llena de fecundidad en el Espíritu. Volvamos de nuevo a la imagen bíblica. El brotar y el expandirse de los sarmientos depende de su inserción en la vid. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no pertenece a la vid. Así también nosotros, si no pertenecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. En Juan 15, 4, 5. Es natural recordar aquí la solemne proclamación de algunos fieles laicos, hombres y mujeres, como beatos y santos. Durante el mes en el que se celebró el sínodo, todo el pueblo de Dios y los fieles laicos en particular pueden encontrar ahora nuevos modelos de santidad y nuevos testimonios de virtudes heroicas, vividas en las condiciones comunes y ordinarias en la existencia humana. Como han dicho los padres sinodales, las iglesias locales y sobre todo las llamadas iglesias jóvenes deben reconocer atentamente entre los propios miembros aquellos hombres y mujeres que ofrecieron en nuestras condiciones las condiciones ordinarias de la vida en el mundo y el estado conyugal, el testimonio de una vida santa y que pueden ser ejemplo para los demás, el objeto de que, si se diera el caso, los propongan para la beatificación y canonización. Al final de estas reflexiones, dirigidas a definir la condición esencial del fiel laico,
retoma a la mente la célebre exhortación de San León Magno, agnoce in Christiane dignitatem tuam, ne, reconoce, comprende, oh cristiano, tu propia dignidad. Es la misma admonición que San Máximo, obispo de Turín, dirigió a quienes habían recibido la unción del santo bautismo. Considerad el honor de que os hace en este misterio. Todos los bautizados están invitados a escuchar de nuevo estas palabras de San Agustín. Alegraos y demos gracias. Hemos sido hechos no solamente cristianos, sino Cristo. Pasmaos y alegraos. Hemos sido hechos Cristo. La dignidad cristiana, fuente de la dignidad de todos los miembros de la Iglesia, garantiza y promueve el espíritu de común y de fraternidad, y al mismo tiempo se convierte en el secreto y la fuerza del dinamismo apostólico y misterio de los fieles laicos. Es una dignidad exigente, es la dignidad de los obreros llamados por el Señor a trabajar en su viña. Grava sobre todo todos los laicos. Leemos en el concilio la gloriosa carga de trabajar para que el designio divino de salvación alcance cada día más a todos los hombres y a todos los tiempos y a toda la tierra. En el capítulo 2, sarmientos todos de la única vid. La participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia común. El misterio de la Iglesia común. En el punto 18, oigamos de nuevo la palabra de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permanecer en mí y yo en vosotros. Juan 15, 1, 4. Con estas sencillas palabras nos es revelada la misteriosa comunión que vincula, enlaza, ata. Esta unidad al Señor con los discípulos, a Cristo con los bautizados, una comunión viva y vivificante, por la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid. La comunión de los cristianos con Jesús tiene como modelo, fuente y meta la misma comunión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo. Los cristianos se unen al Padre al unirse al Hijo, que en el vínculo amoroso del Espíritu. Jesús continúa: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, en Juan 15:5. La comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo. Todos somos sarmientos de la única vid, que es Cristo. El Señor Jesús nos indica que esta comunión fraterna es el reflejo maravilloso y misteriosa participación de la vida íntima del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ella Jesús pide que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Esta comunión es el mismo misterio de la Iglesia, como lo recuerda el Concilio Vaticano II, con la célebre expresión de San Cipriano. La Iglesia universal se presenta como un pueblo consagrado a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al inicio de la celebración eucarística, cuando el sacerdote nos acoge en el saludo del apóstol Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. 2 de Corintios 13:13. Se nos recuerda habitualmente este misterio de la Iglesia comunión. Después de haber delineado la figura de los fieles laicos en el marco de la dignidad que le es propia, debemos reflexionar ahora sobre su misión y responsabilidad de la Iglesia en el mundo. Sin embargo, solo podemos comprenderlas adecuadamente si nos situamos en el contexto vivo de la Iglesia comunión. El Concilio de la Eclesiología de Comunión, en el punto 19, en esta idea centra que el Concilio Vaticano II, la Iglesia, ha vuelto a proponer de sí misma, nos lo ha recordado el Sínodo Extraordinario de 1985, celebrado a los 20 años del evento conciliar.
La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los documentos del concilio. La koinonia, comunión, fundada en la Sagrada Escritura, ha sido apreciada en la Iglesia antigua y en las iglesias orientales hasta nuestros días. Por esto, el Concilio Vaticano II ha realizado un gran esfuerzo para que la Iglesia, en cuanto a comunión, fuese comprendida con mayor claridad y concretamente traducida en la vida práctica. ¿Qué significa la compleja palabra comunión? Se trata fundamentalmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta comunión tiene lugar a las palabras de Dios y en los sacramentos. El bautismo es la puerta y el fundamento de la comunión en la Iglesia. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Lumen Gentium. La comunión del cuerpo eucarístico, Cristo significa y produce, es decir, edifica la íntima comunión de todos los fieles en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 1 de Corintios 10:16. Poco después del concilio, Pablo VI se dirige a los fieles con estas palabras. La Iglesia es una comunión, que quiere decir, en este caso, comunión. Os remitimos al párrafo del Catecismo que habla sobre la del Sanctorum Communiorum, la comunión de los santos. Iglesia quiere decir comunión de los santos. Y comunión de los santos quiere decir una doble participación vital, la incorporación de los cristianos a la vida de Cristo y la circulación de una identidad, caridad a todos los fieles en este y en el otro mundo, unión a Cristo y en Cristo, y unión entre los cristianos dentro a la Iglesia. Las imágenes bíblicas con las que el concilio ha querido introducirnos en la contemplación del misterio de la Iglesia iluminan la realidad de la Iglesia común en su inseparable dimensión de comunión de los cristianos con Cristo y de comunión de los cristianos entre sí. Son las imágenes del ovil, ¿ne? O aprisco redil, o de la grey, ¿ne? El rebaño, de la vid, del edificio espiritual de la ciudad santa, sobre todo la imagen del cuerpo tal como la presente el apóstol Pablo, cuya doctrina reverbera fresca y atrayente en numerosas páginas del concilio. A su vez, inicia considerando la entera historia de la salvación y vuelve a presentar la Iglesia como pueblo de Dios. Ha querido Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin ninguna relación entre ellos, sino construyendo con ellos un pueblo que lo reconociese en la verdad y les sirviera santamente. Ya en sus primeras líneas, la Constitución Lumen Gentium comprendida maravillosamente esta doctrina diciendo: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión del hombre con Dios y de la unidad de todo género humano. La realidad de la Iglesia común es entonces parte integrante, más aún representa el contenido central del misterio, o sea, del designio divino de salvación de la humanidad. Por esto, la comunión eclesial no puede ser captada adecuadamente cuando se le entiende como una simple realidad sociológica y psicológica. La Iglesia común es el pueblo nuevo, el pueblo mesiánico, el pueblo que tiene a Cristo por cabeza, como condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios. Por ley, el nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado. Por fin, el reino de Dios, y es constituido por Cristo, en comunión de la vida y de caridad y de verdad. Los vínculos que unen a los misterios del nuevo pueblo entre sí y ante un como Cristo no son aquellos que la carne y la sangre, sino aquellos que del Espíritu, más precisamente aquellos del Espíritu Santo que reciben todos los bautizados en
en Jeremías 3:1, en Efesios, aquel espíritu que desde la eternidad abraza la única e indivisa Trinidad. Aquel espíritu que en la plenitud de los tiempos, en Gálatas 4:4, unió indisolublemente la carne humana al Hijo de Dios, aquel mismo, e identificó el espíritu, es a lo largo de todas las generaciones cristianas el inagotable manantial del que brota sin cesar la comunión de la Iglesia y de la Iglesia. La comunión orgánica, diversidad y complementariedad. En el punto 20, la comunión eclesial se configura más precisamente como comunión orgánica, análoga a la de un cuerpo vivo y operante. En efecto, esta está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los misterios, de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a la diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. El apóstol Pablo insiste particularmente en la comunión orgánica del cuerpo místico de Cristo. Podemos escuchar de nuevo sus ricas enseñanzas en la síntesis trazada por el Concilio Jesucristo. Leemos en la Constitución Lemus Gentium, comunicando su espíritu, constituye místicamente como el cuerpo suyo a sus hermanos llamados de entre todas las gentes. En este cuerpo, la vida de Cristo se derrama en los creyentes, como todos los miembros del cuerpo humano, aunque numerosos, forman un solo cuerpo. Así también los fieles en Cristo. También en la edificación del cuerpo de Cristo rige la diversidad de miembros y funciones. Uno es el Espíritu que, para la utilidad de la Iglesia, distribuye sus múltiples dones con magnificencia proporcionada a su riqueza, a las necesidades de los servicios. 1 de Corintios 12:1-11. Entre estos dones ocupa el primer puesto la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad del mismo Espíritu somete incluso los carismáticos. 1 de Colosenses 14. Y es también el mismo Espíritu que, con su fuerza y medida, la íntima conexión con los miembros, produce y estimula la caridad entre todos los fieles. Y por tanto, si un miembro sufre, sufren con él todos los demás miembros. Si a un miembro lo honran, de ellos se gozan con él todos los demás miembros. 1 de Colosenses 12:26. Es siempre el único idéntico espíritu, el principio dinámico de la variedad y de la unidad de la Iglesia y de la Iglesia. Leemos nuevamente en la Constitución Lumen Gentium para que nos renovemos continuamente en el Cristo. En Efesios 4:23 nos ha dado su espíritu, el cual único e idéntico en la cabeza y en los miembros, da vida y unidad y movimiento a todo el cuerpo, de manera que los santos padres pudieron paragonar, asemejar su función con la de ejercer el principio vital, es decir, el alma y en el cuerpo humano. En otro texto, particularmente denso y valioso para captar la organicidad propia de la comunión eclesial, también en su aspecto de crecimiento incesante hacia la comunión perfecta, el concilio describe: el Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, en 1 de Corintios 3, 16, 6, 19, y en ello ora y da testimonio de la adopción filial, en Gálatas 4, 6, Romanos 8, 15, 16, 26. Él guía la Iglesia hacia la completa verdad, en Juan 16, 13. La unifica en la comunión y en el servicio.
La instituye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La embellece con sus frutos. En Efesios 4, 11, 12, 1 de Corintios 12, 4, Gálatas 5, 22. Hace rejuvenecer la iglesia con la fuerza del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la perfecta unión con su esposo, porque el espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven, en Apocalipsis 22, 17. Hemos terminado la lectura del día de hoy, hermanitos y hermanitas. Esperamos que te suscribas al canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros y regálame un like, que nos hace mucha falta para que podamos seguir estando en esta plataforma. Espero que te suscribas y también que participes en la rifa de la Biblia de Editorial Paulinas para este 24 de diciembre. Bueno, pues ya sabes, esperamos que te suscribas. Que tengan bonito día. Hasta pronto.